Buenos días, hermano. El día de hoy iniciamos el mes de octubre, que es el mes de las misiones. Encomendémonos en este día a la divina providencia. Oh divina providencia, nuestro Dios uno y trino, que nos llamaste a la existencia por infinito amor genuino, que prosigues creando y renovando tu favor. Nos ponemos en tus manos, nos entregamos a tu amor. Que no nos falte la casa, el vestido y el sustento. Tu amor que nos sobrepasa nos asista en todo tiempo. Que no nos falte la gracia y todos los sacramentos en la misión, eficacia y paz en los sufrimientos. La buena honra y salud, la coherencia de la vida, te pedimos en virtud de tu bondad excedida. Que no nos falte la oración y darte nuestros talentos, y en los postreros momentos los últimos sacramentos. Amén. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo hijo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque miren ustedes, Juan predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, mi querido hermano. Deseo que te encuentres en la paz de Cristo. Por gracia de Dios recibimos un nuevo mes, el mes de las misiones. Y precisamente la liturgia nos sitúa en el Evangelio de San Mateo, donde Jesús se dirige hacia los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo y les dice: ¿qué opinan de esto? Un hombre tenía 2 hijos y fue al primero y le ordenó: hijo, ve a la viña hoy. Este le dijo: sí voy a ir, pero nunca fue. El segundo, en cambio, le dijo: no quiero ir. Fue sincero, pero se arrepintió y fue. Y Jesús, con esta comparación, les dijo: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos respondieron: el segundo. ¿Por qué el segundo? Porque a pesar de que dijo que no quería ir, en lo íntimo de su corazón sintió arrepentimiento, sintió tal vez cargo de conciencia y se arrepintió y fue a trabajar en la viña como su padre se lo había pedido. En cambio, el primero, que prometió ir, no fue porque no quiso ir, pero también tenía una actitud de apariencia,
como la actitud que Jesús reprochaba en los sumos sacerdotes, en los ancianos, en los fariseos, quienes se jactaban por cumplir la ley, pero eran incapaces de verdaderamente cumplir los mandamientos de Dios. Conocían la ley, conocían lo que estaba y lo que no estaba permitido. Sin embargo, eran cristianos de apariencia. Y eso es lo que esta parábola nos quiere decir el día de hoy a ti y a mí. ¿Qué tipo de cristianos somos tú y yo? ¿Cristianos con un verdadero sentido de arrepentimiento o cristianos hipócritas y de apariencia? Jesús nos pide que cada uno de nosotros le respondamos con generosidad, pero le respondamos por medio de la verdad. Tal vez podremos engañar a los demás, pero a Dios no lo podemos engañar. Y Jesús es muy claro en su misión. O somos fríos o somos calientes, porque a los tibios los vomito. O estamos trabajando para el reino de Dios, o estamos con el enemigo. No podemos manejarnos con las dos banderas. No podemos manejarnos con la bandera de la paz y por otro lado ser discordia y ser motivo de división en la vida de los demás, sino que debemos actuar con justicia, con verdad. Por eso Jesús les dice: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de los cielos. Imagínate, mi querido hermano, la indignación que sintieron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. Para ellos era un escándalo que los compararan con la vida de una prostituta o de un publicano. Sin embargo, Jesús reconoce que tanto los publicanos como las prostitutas han sabido reconocerle, se han arrepentido y han cambiado su vida. Jesús no ha venido por los sanos, sino por los enfermos. No ha venido por los justos, sino por los pecadores. Los sumos sacerdotes se creían los justos, pero realmente eran incapaces de verdaderamente dejarse transformar por Jesús. Ya habían visto sus obras, vieron muchos milagros y aún así fueron incapaces de reconocer que Él era el Hijo de Dios. Y esa incapacidad, ese egoísmo, ese coraje que anidaron en su corazón porque Jesús vino a poner al descubierto sus intenciones, los llevaron a confabular que Jesús tuviera una muerte, y una muerte de cruz, que en el tiempo de Jesús eso era humillante. El hecho de que alguien muriera crucificado era una humillación ante los demás. Los ladrones que fueron crucificados al lado de Jesús habían cometido delito, pero el delito que cometió Jesús fue el de amar, el de entregarse, el de querer mostrarnos el camino a la vida eterna. El pecado que cometió Cristo, ¿cuál fue? Anunciar el reino de los cielos a pesar de persecución, de críticas, de ser juzgado. Muchas veces nosotros en nuestra vida cristiana también somos señalados y juzgados, pero muchas veces esas personas que nos apuntan con un dedo tienen 5 que van sobre de ellos.
¿Por qué? Porque viven una vida cristiana de apariencia. Aparentan estar arrepentidos, pero únicamente dejan de notar su hipocresía. Y a eso el día de hoy nos llama Jesús, a reconocernos pecadores, a reconocer nuestra debilidad y nuestra miseria humana, pero tener un verdadero sentido de arrepentimiento. No es lo mismo que trabajemos día con día por ser mejores, porque tenemos un sincero arrepentimiento en nuestro corazón por haber pecado y fallado al Señor, que únicamente acudamos a confesarnos por estar bien con Dios y porque no queramos sufrir las consecuencias. Jesús nos llama a ser cristianos auténticos, cristianos de una sola palabra. Y el día de hoy tenemos que elegir qué queremos ser, como el primer hijo del Evangelio que le dice a su padre, sí, sí iré, y nunca va. Aparenta ser bueno ante el Padre. O como el segundo hijo que le dice, sinceramente no quiero ir, y va. ¿Cuál de las dos personalidades nos distingue a cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que le queremos entregar a Dios? ¿Qué es lo que queremos ser para Dios? Si queremos ser una ofrenda viva, es momento de levantarnos. Porque Jesús el día de hoy enaltece la actitud de los publicanos y prostitutas y dice, se nos han adelantado en el camino porque tienen un verdadero sentido de vida cristiana, porque reconocen a Jesús y porque están dispuestos a seguirle a pesar de sus situaciones, a pesar de sus debilidades. Muchas veces juzgamos las apariencias de lo que consideramos pecado en otro. Que si es madre soltera, que si está divorciado, que si es prostituta, que si consume drogas, que si es homosexual. Pero aún estos hermanos se nos han adelantado en el camino, porque ante Dios doblan la rodilla, reconocen su realidad, cargan la cruz de cada día con todo lo que conlleva y siguen a Cristo. ¿Y a ti? ¿Qué te hace falta para seguir a Cristo? Para verdaderamente seguirle con transparencia, fuera de hipocresía, fuera de apariencia, y mostrar un corazón contrito al Señor, puesto que un corazón contrito Dios nunca lo desprecia. Que la paz, el amor de Cristo esté contigo y con tu familia. Bendecido inicio de mes de octubre. Paz y bien.